presento, mi nombre es Sebastián Chica, soy residente de primer año de Medicina de Urgencias del programa de la Universidad de Caldas y hoy tenemos la oportunidad de reunirnos en torno a guía de práctica clínica. Para el día de hoy traigo este documento que corresponde al GOLD, la actualización del 2024, que es un documento que reúne la evidencia científica actualizada alrededor de la EPOC. Y pues vamos a revisar los aspectos claves para el servicio de urgencias. ¿Por qué es importante hablar de esta patología? Pues representa un importante desafío. Además, pues representa la cuarta causa de muerte a nivel mundial y la primera causa de daños potenciales perdidos. Se estima que 1 de cada 8 consultas al servicio de urgencias corresponden a una exacerbación de la EPOC. Y pues la declinación de la clase funcional es progresiva y rápida, con un descenso esperado de entre 33 milímetros año en el volumen expiratorio forzado en estos pacientes que inician a ser exacerbadores frecuentes. Entonces, la importancia de saber cómo los vamos a afrontar para disminuir esa disfunción y esa capacidad funcional. Este estudio es una revisión sistemática y metaanálisis que evaluó 20 estudios de cohorte a nivel de Latinoamérica con el fin y el objetivo de determinar un aproximado de la prevalencia y la incidencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en Sudamérica. Con una prevalencia estimada de aproximadamente 8.9%, obteniendo datos de México, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Trinidad y Tobago. La población pues, con mayor prevalencia la encontramos como Argentina y Uruguay. Sin embargo, en estudios anteriores se había documentado una prevalencia mucho mayor en estas dos poblaciones. A nivel pues, nacional y de interés, la prevalencia estimada, ajustada al mal diagnóstico, al subregistro y al subdiagnóstico de esta patología, está estimado más o menos en un 5.3%, donde vemos el área andina es una de las más prevalentes, que corresponde pues, a Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia, Boyacá y Bogotá pues, como distrito capital, con un promedio de consultas al servicio de urgencias de 6 consultas por paciente al año. Entrando pues como más al caso, las guías, pues la GOLD, con una metodología desde 1998, con un objetivo de proporcionar la mejor información científica disponible. Se conformó con unos líderes de información científica, unos líderes reconocidos en investigación y práctica clínica de la EPOC. Y los cuales pues, contribuyan a la misma de forma voluntaria. El informe del 2023 fue la quinta revisión importante de la GOLD y este año se dio la actualización del 2024, pues que nos atañe el día de hoy y vamos a darle análisis. Entonces, desde el comité inicial se produce una búsqueda exhaustiva de la literatura y de la evidencia científica actualizada desde las bases de datos de la PubMed, la Librería Nacional de Medicina, Cochrane y las revistas de interés. Ahí, pues, cada una de las evidencias se le transmiten a 2 miembros del comité que reciben el resumen de las citas y todos los resúmenes, y ellos pues tienen la responsabilidad de responder 4 preguntas que están en torno en el impacto de los datos científicos sobre las recomendaciones previamente realizadas en la GOLD, en el reporte del GOLD previo. Y de acuerdo al criterio del comité asignado, se sugieren las modificaciones específicas que se deberían hacer al informe. Esta sugerencia asciende al comité de ciencias que se reúne 2 veces al año
para discutir cada una de las publicaciones pues, que se les hizo la anotación de la potencial cambio en el informe. Y allí se somete a un consenso en el cual se valora si es viable ingresar la referencia como un respaldo de una recomendación actual o cambiar el informe hacia una nueva recomendación. Cuando definitivamente pues hay una ausencia de consenso, los desacuerdos se deciden mediante un voto abierto en el comité en pleno. Más aterrizados pues como los temas claves para el servicio de urgencias como lo es la exacerbación de la EPOC, vemos cómo, y la GOL nos define cómo esta definición de exacerbación ha venido cambiando en cuanto a unas necesidades que se han ido planteando. Entonces, desde 1987, Antonisen hablaba de la exacerbación de EPOC como un episodio de aumento de los síntomas respiratorios cardinales. Y uno de los síntomas de mayor relevancia, como el aumento de la purulencia del esputo, pues que indicaría sobre infección. Esta definición fue acogida durante más de 35 años, con la cual trabajamos durante mucho tiempo. Y para la GOL del 2021, pues ven la necesidad de modificar la definición y la definen como un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que resulta en una terapia adicional. En el 2021 se dio una reunión en Roma donde reconocían esta definición con tres limitantes. La primera, la subjetividad que genera la misma definición. Una segunda limitante como la ausencia de variables fisiológicas desde la definición y la ausencia de una temporalidad. Y atribuían estas limitantes a la dificultad que se daba al momento de realizar diagnósticos diferenciales y sesgarse al momento pues, del diagnóstico de la exacerbación de la época. Es por eso que hacen un panel de expertos que lo denominaron la propuesta de Roma, que mediante un método de Delphi se reunieron los expertos y llegaron a un acuerdo mediante el método de Delphi de una definición que se acercaba y respondía cada una de las limitantes anteriormente expuestas. Y lo definieron como el evento caracterizado por el incremento de la disnea y o la tos y el esputo que empeora en los últimos 14 días, pues, llenando ese vacío de la temporalidad, lo que puede ir acompañado además de la taquipnea y o la taquicardia, y a menudo se asocia con un aumento de la inflamación local y sistémica, causada por la infección, la contaminación u otro insulto de las vías respiratorias. Esta definición desde la propuesta de Roma fue acogida en la GOL del 2023 y para esta actualización, pues la definición se mantiene en este tema. Por otro lado, hay otra de las falencias que se documentaron en la propuesta de Roma fue la clasificación de la severidad, pues veníamos trabajando con una clasificación de leve, moderada y severa de acuerdo a la terapéutica implementada al momento de la identificación de la exacerbación. Y esta era una de las grandes limitantes, pues porque no permitía una valoración en tiempo real, no permitía una toma de decisiones en el momento. Entonces, ellos definieron que la clasificación de la severidad debía estar implementada desde la objetivización de la disnea, las variables fisiológicas y pues, en la búsqueda de un biomarcador que nos hablara también de severidad. Y fue así que llegaron a esta conclusión donde proponen una valoración objetivizada de la disnea por una escala BAST, que es una escala que está escrita aproximadamente desde 1978, donde es como una escala que se le hace la pregunta al paciente de 0 a 10, ¿usted cuánto cree que está su disnea? Y ellos documentaron, pues ellos definieron por consenso de expertos un punto de corte
de un VAS por encima de los 5 puntos para definir una exacerbación moderada. Sin embargo, el, el, pues la implementación de esta escala continúa siendo muy subjetiva. Además, asociaron la medición de las variables fisiológicas y le dieron mayor papel a la frecuencia respiratoria y a la frecuencia cardíaca. Sin embargo, se basaron en algunos estudios que hablaban de la medición de las variables fisiológicas desde el paciente estable y en el seguimiento, cómo se daba esa tendencia de esas variables estables y ninguno en un escenario en una exacerbación aguda. Y definieron por consenso de expertos que el valor de la frecuencia respiratoria y de la frecuencia cardíaca para diferenciarlo de una leve a una moderada correspondía a una frecuencia respiratoria por encima de 24 respiraciones por minuto y una frecuencia cardíaca por encima de 95 latidos por minuto. Otro de los ítems en los que trabajaron y en la reunión pues, se definió es que previamente se ha documentado los niveles de proteína C reactiva en búsqueda pues, de evaluar la efectividad a la respuesta o a la relación con sobreinfección de la EPOC. Se ha documentado que una PCR por encima de 10 miligramos litro pues, corresponde a un indicador de severidad y es por eso que lo vienen acogiendo dentro de la clasificación. Y una exacerbación severa desde la presencia de hipercapnia y acidosis pues, en el contexto de la exacerbación. Cabe aclarar que esto fue una recomendación mediante un consenso de expertos y la evidencia no era lo suficientemente clara pues como para esta acogida, pero dentro del consenso y el método Delphi se llegó a este acuerdo. Por parte de la GOLD, nos habla de la clasificación de la severidad en el paciente hospitalario de acuerdo a la presencia de falla ventilatoria y nos piden definirlo de la siguiente manera, ¿cierto? Como sin falla respiratoria, que es el paciente que no se encuentra con dificultad respiratoria, pero tiene síntomas de exacerbación. Con falla respiratoria no amenazante para la vida, con una frecuencia respiratoria por encima de los 24 respiraciones por minuto asociado a uso de musculatura accesoria, pero que esa hipoxemia resuelve con una FiO2 mayor al 35%, asociado a una hipercapnia leve que no supera los 60 milímetros de mercurio, y una falla respiratoria amenazante para la vida con una frecuencia respiratoria por encima de las 24 respiraciones por minuto, con uso de la musculatura accesoria, con una hipoxemia que requiere una FiO2 por encima del 40% y una hipercapnia mayor a 60 milímetros de mercurio asociado a acidosis. Y son muy enfáticos además en la solicitud de que indaguemos siempre que estemos frente al paciente con la EPOC, la posible causa de la exacerbación, tanto infecciosa como no transmisible. Y son esos tres escenarios los cuales pues, condicionan un riesgo de exacerbación, como son la neumonía, el tromboembolismo pulmonar agudo con un gran papel en la exacerbación y la insuficiencia cardíaca aguda. Y dentro de esta recomendación de indagar constantemente y preguntarnos si nuestro paciente puede estar en relación a una de estas patologías, nos traen este artículo que es pues, un estudio observacional que se realizó en Francia, en 7 hospitales. Previamente se había realizado un algoritmo diagnóstico en los pacientes con exacerbación de POC mediante la puntuación de Ginebra y la medición de dímero D, como a evaluar diagnóstico diferencial. Y se documentó que el tromboembolismo pulmonar pues, tenía una prevalencia estimada en el grupo de exacerbadores del 5.9%. Respecto al tratamiento, nos hablan de los broncodilatadores con un nivel de evidencia C, nos recomiendan el evitar
el uso de nebulizaciones continuas, pues dado que se relacionan con un aumento de la hipercapnia, y este es un marcador de mortalidad en la exacerbación de la EPOC, y nos recomiendan el uso de los inhaladores mediados por dosis, de acuerdo al esquema pues, ampliamente conocido y usado. Y esto en relación a esta revisión sistemática donde se incluyeron 8 estudios con un análisis cuantitativo, donde incluyeron pues, los participantes con la exacerbación de la EPOC que recibieron manejo ya sea ambulatorio o intrahospitalario, y compararon la terapia bajo nebulizador, pues el aporte de broncodilatadores bajo nebulizador y los mediados por dosis. Evaluaron los cambios en el volumen expiratorio forzado en un segundo y cercano a la hora después del uso, y los eventos adversos mayores. Se documentó entonces que no había una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la presencia o desencadenar pues la presencia de eventos adversos asociados a la terapia broncodilatadora, ya sea con la nebulización o los mediados por dosis. Y otro de los desenlaces que documentaron es que los cambios del volumen expiratorio forzado eran mayores en el grupo de los nebulizadores. Sin embargo, con un intervalo de confianza muy amplio, pues que nos habla de una pobre significancia estadística en este caso, y de lo cual no nos podemos basar. Además, nos recomiendan que en el caso de requerir el uso de los nebulizadores para administrar el agente broncodilatador, la nebulización debe estar impulsada por aire y evitar el uso del oxígeno en este tipo de casos, ya que el aumento de la presión arterial de CO2 está asociado con este tipo de impulsadores pues, de oxígeno. Y esto basado en este ensayo clínico controlado aleatorizado doble ciego, donde se implementó en un grupo con una exacerbación de POC que estaba saturando pues con objetivo con oxígeno pues a cánula nasal menor a 4 litros minuto, y se evaluó el grupo nebulizado bajo oxígeno y nebulizado impulsado por aire. Midiendo pues haciendo como desenlaces primarios la medición de la presión transcutánea del CO2 a los 35 minutos, además la medición de la presión capilar de CO2 y el pH, pues el pH capilar a los 35 minutos. Con unos resultados donde se documentó que el grupo que recibió terapia broncodilatadora asociada pues al aire tenían unos valores menores y en rango más seguro que el grupo que recibió terapia pues, con el oxígeno. Además, pues con una presión capilar de CO2 menor en el grupo del aire, sin embargo, sin un impacto en el pH. Respecto a la terapia glucocorticoide, se recomienda, pues la GOL nos habla de una recomendación de una dosis de 40 miligramos equivalente de prednisona al día durante 5 días. Se ha demostrado que el glucocorticoide ha aumentado la capacidad pulmonar, ha aumentado la función pulmonar, el volumen expiratorio forzado mejora sustancialmente con la terapia con los glucocorticoides, con un nivel de evidencia A. Sin embargo, la GOL nos plantea la discusión de cómo podríamos orientar y individualizar la terapia glucocorticoide en estos casos. Basado en este estudio, en el que pues, un ensayo clínico controlado, aleatorizado, abierto de no inferioridad, donde se evaluó en un grupo de pacientes mayores a 40 años con el diagnóstico dado por espirometría de la EPOC, que cursan con una exacerbación. Se implementó en 2 grupos
un primer grupo, en todos los pacientes se indicó una dosis de 80 miligramos de metilprednisolona intravenosa en el primer día, y de acuerdo a los valores diarios y el conteo sérico de eosinófilos, se definió la necesidad o no de la terapia con prednisolona, con una dosis en el estudio de 37.5 miligramos. Con un grupo de control que se implementó la terapia GOLD, la estrategia GOLD, donde se dio, a pesar, pues, o sea, a pesar de la dosis inicial de 80 miligramos, se dio a todos los pacientes 37.5 miligramos al día durante 5 días. Y se comparó esta terapia guiada por niveles de eosinófilos versus la terapia estándar, evaluando los días vivos, los días fuera de la estancia hospitalaria dentro de los 14 días posteriores al inicio de la terapia, y además el fracaso terapéutico a los 30 días y el número de muertes pues, a los 30 días. Donde se documentó pues que no había diferencia estadísticamente significativa al momento de valorar la terapia, la falla terapéutica al día 30, la readmisión o la muerte en relación a la exacerbación en los próximos 30 días. Asociado además, y se documentó pues que el grupo que recibía una terapia orientada por niveles de eosinófilos lograban un mejor control metabólico, sobre todo pues en los pacientes con el antecedente de diabetes mellitus. Respecto a la antibiótico-terapia, nos recomiendan el uso de la terapia antibiótica cuando se tienen los tres síntomas cardinales o cuando dos de los tres síntomas cardinales están presentes y entre ellos la purulencia del esputo. Además, el paciente que requiere ventilación mecánica invasiva o no invasiva deberá recibir además la terapia antimicrobiana con un nivel de evidencia B. Y esto basado en varios estudios, y uno de ellos es un estudio observacional, analítico, longitudinal, abierto, donde se evaluó la presencia de esputo verde purulento como un indicador de antibiótico-terapia versus un grupo con un esputo mucoide blanquecino sin criterios pues, de purulencia. Se realizó el manejo antibiótico para el grupo del esputo purulento previa realización de pues el estudio del esputo. Y se documentó que antes del inicio de la terapia, el conteo de polimorfonucleares, la coloración Gram, el cultivo positivo y el conteo de patógenos potencialmente virulentos en el grupo del esputo purulento era mayor que en el grupo de la secreción mucoide. Y una vez completaron el ciclo antibiótico, pues retomaron la toma de los paraclínicos, donde evaluaron que los niveles de polimorfonucleares se comportaban similar al del grupo pues, del esputo purulento, del grupo mucoide, y el resultado era muy similar en cuanto a la coloración Gram, los cultivos positivos y el conteo pues, de patógenos potencialmente virulentos. Asociado además, dentro pues, de la recomendación que nos dan, nos exponen esta revisión sistemática y metaanálisis, que es una de las nuevas referencias bibliográficas que recoge esta actualización del 2024, que es evaluando la coloración del esputo como un marcador de exacerbación aguda sobreinfectada pues, de origen bacteriano. Se metaanalizaron 3 estudios con aproximadamente 5.770 esputos. Y de ello pues, se documentó una sensibilidad del 81% con una especificidad del 50% y un área bajo la curva de 0.73. Asociado a eso, un LR cercano a 2 y un LR positivo cercano a 2 y un LR negativo de 0.35, lo que nos habla de un rendimiento diagnóstico
mm, muy pobre, y que debemos tener pues como un mayor criterio clínico a la hora pues de definir por esta parte. Sin embargo, la guía el reporte de la GOL del 2024 nos continúa recomendando el inicio pues, de antibiótico-terapia asociado a este marcador. Se ha evaluado además el uso de los biomarcadores como la PCR y la procalcitonina en la decisión del inicio de la antibiótico-terapia, con un nivel de evidencia B que no ha sido pues o sea, los resultados no han sido lo suficientemente concluyentes para definirlo dentro de un algoritmo eh, terapéutico. Uno de los artículos que nos presenta la Gold es este artículo donde nos habla de la terapia antibiótica guiada por PCR, es un ensayo clínico controlado aleatorizado, donde se tomaron los pacientes en contexto de exacerbación de POC únicamente, y se asignaron dos grupos, un grupo con una PCR por encima de 50 miligramos y un grupo por debajo de 50 miligramos. Y en todos los casos se hizo un seguimiento a las 24 horas de la PCR. Y en el momento en el cual del grupo que no, pues del grupo que tenía una PCR inicial menor a 50 miligramos, en el grupo en el cual la PCR, en el momento en el cual la PCR se encontraba por encima de este nivel, pasaba a recibir terapia antibiótica. Y la idea era evaluar eh, pues, la terapia antimicrobiana guiada por PCR y versus la estrategia GOL, evaluando pues como el desenlace primario de cómo se comportaba esta formulación de antimicrobianos, el fracaso terapéutico a los 30 días, la duración de la estancia y el tiempo hasta la siguiente exacerbación. Y documentaron que los pacientes tratados en el grupo de antibióticos en relación pues, con los niveles de PCR tenían un fallo terapéutico a los 30 días menor, sin embargo, sin significancia estadísticamente hablando. Y el tiempo de exacerbación era muy similar a la estrategia GOL. Como un análisis pues, adicional al artículo, pues dado que es una de los marcadores, pues, la coloración y las características del esputo es una de las condiciones que las guías nos vienen recomendando, pues esto probablemente deba ser un estudio de no inferioridad para determinar si el inicio de biomarcadores como la PCR pues, nos pueden aportar mayor información en estos casos. Y es por eso que la GOLD aún pues, no nos recomienda el uso de estos biomarcadores. Respecto al soporte respiratorio, pues la GOLD es enfática en que hace falta evidencia que respalde el uso de la cánula nasal de alto flujo en el contexto de la exacerbación de POC, una falla respiratoria aguda hipercárnica. Y esto pues, en relación con los estudios que se han logrado dar, como este que es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, multicéntrico, donde se evaluó en pacientes con exacerbación aguda, con una hipercapnia leve, eh, sin efecto, pues sin acidosis, y se evaluó el uso de la cánula nasal de alto flujo versus la terapia de oxígeno convencional por máscara facial, evaluando la proporción de pacientes que cumplían criterios de intubación durante la hospitalización, el fracaso a esta pues, oxigenoterapia dado por la intolerancia o la necesidad de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, y la duración de la estancia hospitalaria. Además, el costo pues, de la hospitalización y la mortalidad. Aquí, bueno, acá, permítame un segundo.
Entonces, los resultados de este estudio, pues nos decían, nos reportaron que de los pacientes que recibieron terapia con la cánula nasal de alto flujo y el grupo con la terapia convencional, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a los criterios de intubación, la falla terapéutica y pues el requerimiento propiamente de la hospitalización. Y además, pues el costo para el grupo en el que se aplicó la cánula nasal de alto flujo fue mayor. Eso nos habla pues de que no hay una eficacia en este tipo pues, de escenarios frente a la cánula nasal de alto flujo como única terapia. Respecto a la ventilación mecánica no invasiva, la GOL es muy enfática y nos recomienda la ventilación mecánica no invasiva como primera estrategia o como modo inicial de ventilación por encima de la ventilación invasiva, pues siempre que pueda darse de esta forma con un nivel de evidencia A. Y bajo las indicaciones expuestas por la GOLD, que nos hablan pues, de la presencia de acidosis respiratoria, la disnea severa pues, con uso de musculatura accesoria o incremento del trabajo respiratorio y la hipoxemia persistente a pesar de la oxigenoterapia previamente instaurada. Uno de las referencias que nos da la GOLD es este estudio, que es un estudio observacional analítico tipo cohorte en un seguimiento que se hizo en los pacientes que requirieron ventilación mecánica no invasiva entre 1998 y el 2008 en Estados Unidos, evaluando un endpoint que en general pues, que hablaba de la mortalidad intrahospitalaria. Y vemos como, entonces, en esta gráfica, esta primera gráfica, la mortalidad del grupo que recibió ventilación mecánica no invasiva fue disminuyendo de manera paulatina respecto pues, al inicio de la terapia. Y documentaron además que el grupo de los exacerbadores que se encontraban en estrategia de ventilación mecánica no invasiva y que hacían un fallo terapéutico y requerían ventilación mecánica invasiva, les iba peor en cuanto a mortalidad. En la gráfica de la derecha, pues nos presentan de manera muy gráfica los costos que implican para el sistema el paciente que va a la ventilación mecánica no invasiva versus a los pacientes que van a la ventilación mecánica invasiva, eh, pues en modo de comparación y vemos que el cambio es pues, muy amplio. Además, pues nos presentan esta revisión sistemática donde se incluyeron 18 ensayos clínicos controlados aleatorizados, donde se evaluaba la ventilación mecánica no invasiva frente a la ventilación mecánica invasiva. Y pues se documentó en este revisión sistemática con un análisis cuantitativo un RR de 0.54 con un intervalo de confianza adecuado que no supera la unidad a favor de la ventilación mecánica no invasiva. Además, vemos en esta gráfica la relación de la ventilación mecánica con la no necesidad de la intubación endotraqueal, con un RR de 0.36, con un adecuado intervalo de confianza. Bueno, respecto a la ventilación mecánica invasiva, nos recomiendan su uso bajo las indicaciones expuestas y haciendo énfasis en la importancia del agotamiento del intento a la ventilación mecánica no invasiva, siempre que sea posible y siempre que las condiciones del paciente además lo permitan. Las indicaciones pues, que nos presenta la GOL están en relación con la intolerancia o el fallo a la ventilación mecánica no invasiva, un estado post-reanimación o una disminución de la conciencia que nos involucre pues pérdida de los reflejos protectivos de la vía aérea,
o adicional a eso una agitación psicomotora que nos condicione a una no tolerancia del sistema y del sistema de ventilación de mecánica no invasiva. La emesis persistente por ese riesgo de aspiración, la inhabilidad para defenderse y remover las secreciones de la vía aérea, el paciente con inestabilidad hemodinámica que requiere eh, soporte vasopresorio, aún así pues no logra un control hemodinámico adecuado. Los pacientes con arritmias ventriculares o supraventriculares pues podría ser una de las indicaciones pues a evaluar con detalle, y esa hipoxia que de entrada pues podemos predecir que probablemente no logre una adecuada respuesta frente a la ventilación no invasiva. Ya para dar análisis al documento como tal, dado que no es dentro de la valoración de la metodología, no es una guía de práctica clínica como tal, sino que viene siendo un compendio de evidencia científica por expertos o un panel de expertos, y que su metodología estaba muy en relación con esa búsqueda exhaustiva de evidencia científica, pues decidí aplicarle las guías CASPE eh, de revisión sistemática. Dado que tampoco se documentaron, pues, o no logré encontrar una herramienta que me permitiera evaluar desde la lectura crítica de este documento. Entonces, la primera pregunta que nos plantean las guías ASPE es si se hizo la revisión sobre un tema claramente definido. Pues desde lo que se logró definir, pues previamente se identificaron las falencias, se identificaron las fortalezas y se trabajó en definirlas de mejor manera. Pues los autores buscaron los artículos adecuados para la revisión que se realizó. Esa es la segunda pregunta que nos plantean las guías. Y realmente pues vimos como la gran mayoría de la literatura correspondía a ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Una tercera pregunta nos habla de si creíamos que estaban incluidos los estudios más importantes y pertinentes del tema. Y pues vemos como dentro de la metodología planteada, la búsqueda bibliográfica fue exhaustiva y se realizó por un equipo específico para esa labor. Y además fue revisada por un panel de expertos, los cuales evaluaron en dos momentos si requería ingresar dentro de las recomendaciones pues, y el informe implementado. Una cuarta pregunta que nos habla de, ¿crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar la calidad de los estudios incluidos? Pues definitivamente vimos cómo cada uno de los artículos propuestos fue evaluado por un panel de expertos y se puso pues en esta y se expuso en ese momento pues a muchas valoraciones y votaciones, lo que en ese momento definió la inclusión o la exclusión de esa literatura. Nos habla además si los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados para obtener resultados combinados y si era razonable hacer eso. En este punto, de pronto se me pasó a comentarles, cuando la GOL describe la utilidad de la cánula, pues de la evidencia de la utilidad de la cánula nasal de alto flujo, recoge artículos que nos hablan de escenarios en pacientes con hipercapnia crónica que están estables. Y de ahí construye la discusión. Entonces, este escenario consideré que no era adecuado en el contexto de la exacerbación aguda, pues porque las condiciones del paciente y de los estudios que se hacen en relación con la hipercapnia crónica, pues no atañen pues como al tema, eh, por ese aspecto. Otra de las preguntas nos habla de cuál era el resultado global de la revisión y pues definitivamente no hubo unos resultados porque propiamente no es una revisión sistemática, no logramos tener una respuesta pues para esta pregunta, al igual que con estas preguntas de la precisión de los resultados o la aplicación de los resultados en el medio, o la importancia para tomar decisiones de los resultados como tal, desde la parte cuantitativa, pues definitivamente no
contamos y no fue una revisión sistemática, entonces difícil juzgarla desde esa parte. Y los beneficios, pues la última pregunta que nos hablan de si los beneficios merecen la pena frente a los perjuicios y los costes, pues como les venía comentando, pues no logramos tener una respuesta pues como desde un análisis crítico. Respecto a las conclusiones y ya para cerrar, la definición de la exacerbación de la EPOC pues, se ha visto enfrentada a unos cambios orientados a unas necesidades que se han visto en una línea del tiempo y pues que los expertos han fortalecido desde el consenso de expertos. La severidad y uno de los cambios pues, importantes es esa valoración de la severidad desde la objetivización de las variables fisiológicas. Definitivamente los corticoides impactan en función pulmonar y previenen las reexacerbaciones, pero hay algunos vacíos que persisten en la evidencia científica y es que seguimos implementando e instaurando antibiótico-terapia de acuerdo a los criterios de Antonisi. La ventilación mecánica no invasiva impacta en mortalidad, como lo vimos en la estancia hospitalaria, en las complicaciones de la falla ventilatoria hipercápnica y en costos para el sistema. Y como conclusión del ejercicio pues, del análisis crítico de las guías, pues definitivamente pues, no encontramos una herramienta de lectura crítica que nos permita aplicar a este tipo de documentos que también son muy valiosos, que son pues, el consenso de expertos, el compendio de evidencia científica o el panel de expertos. Eso es todo lo que tenía preparado pues, para el día de hoy. Quedo atento a comentarios o preguntas.